Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos iniciando, que es el libro de Deuteronomio. Ya hicimos una introducción y hoy vamos a seguir descubriendo aún más del contexto cultural del libro de Deuteronomio para poderle obtener más riquezas y poder comprender la importancia de este libro. En este momento es muy especial para mí porque me acompaña mi esposa, que nos va a estar ayudando con las lecturas y vamos a poder estudiar juntos el libro de Deuteronomio. Así que gracias, mi hermanos, por estar, por poder ver este video y poderlo compartir también. Apóyennos con eso, mi hermano, compartiendo este video, suscribiéndose al canal y que juntos podamos aprender y seguir educándonos en lo que es la palabra de nuestro Rey del Eterno. Amén, de Adonai. Vamos a continuar con nuestros estudios y tengamos en mente lo que aprendimos en la introducción. Bien, en el video de introducción que hicimos sobre el libro de Deuteronomio, pudimos aprender sobre cómo entender este libro, el contexto en el que se da el libro de Deuteronomios y además de poder ver la forma en que fue escrito. Y eso nos dio una pauta de que este libro no es un libro teológico o dogmático, sino que es un libro legal. Y llegamos a la conclusión de que era la Constitución Nacional para Israel. Vamos entonces a continuar y en este momento nos vamos a enfocar en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Bien, para que podamos seguir aprendiendo y descubriendo el contexto cultural de este libro. Amén. Bueno, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2, porque en estos versículos vamos a marcar otro precedente, vamos a fundamentar el precedente de que este libro es un libro legal. Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado y pónganlos en práctica, para que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplen los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Amén. Entonces, acá vemos que está dando como una introducción nuevamente Moisés, y es muy interesante porque en el versículo 2 está diciendo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella. Ese término que está usando Moisés en este momento es un término que nos marca la condición legal de un pacto. Eran cláusulas que constituían un pacto en el antiguo Medio Oriente. Y estas palabras, si hacemos memoria, no es únicamente usada en este libro o en este párrafo de la Biblia, sino que también en el libro de Apocalipsis, el Mesías Yeshua usa las mismas palabras para sellar el libro de Apocalipsis. Para ya terminar el libro de Apocalipsis, a Juan le da las siguientes palabras. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18-19. Acá está, Apocalipsis, capítulo 22, del versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. ¿Ven? Aquí vemos el final del libro de Apocalipsis. De alguna forma estamos hablando del libro que habla del futuro, está hablando del día de mañana, cuando todo sea restaurado. Y el Mesías, cuando le da este mensaje a Juan, está terminando con las mismas frases. ¿Se dan cuenta? Si alguien dice, hoy testifico que todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas. O sea, ¿qué está mencionando aquí Yeshua? Está poniendo una condición, igual que como en el libro de Deuteronomio, son las condiciones o más que nada la cláusula que habla de la demanda legal. Si alguien no cumple con este pacto o con la legalidad de lo que se está firmando, vamos a decirlo para entenderlo en algo que es común para nosotros, aquí está poniendo esa cláusula que hay en todo contrato, en todo convenio, que si uno agrega, modifica lo que se firma, hay consecuencias.
y hay que ir a los tribunales. Acá está aconteciendo, es lo que sucede en el libro de Deuteronomios, pero también lo interesante es verlo en el libro de Apocalipsis. Entonces, si yo quiero comprender el libro de Apocalipsis, uno, tengo que entender el libro de Deuteronomio. Y segundo, el libro de Apocalipsis no lo podemos leer a la ligera y darle la interpretación que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque esta frase que está usando el Mesías al clausurar el libro de Apocalipsis nos demuestra que hay que leerlo en el contexto legal, en la legalidad. Entonces, este libro no es solo de profecía, sino que también tiene una carga muy fuerte del contexto legal. Por eso es interesante ver cómo podemos hacer esta conexión con el libro de Deuteronomio. Y sabemos que el Mesías, uno de sus libros que más mencionaba, era el libro de Deuteronomios y el libro de Isaías. Entonces no podemos dejar de lado el estudiar el libro de Deuteronomios para poder comprender ahora lo que es el libro de Apocalipsis, la profecía. ¿Amén? Entonces ahí ya marcamos un precedente de otro precedente con más fundamentos y con una conexión en el Nuevo Testamento de que el libro de Deuteronomios es un libro legal. ¿Amén? Entonces vamos a continuar, vamos a seguir en el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos, porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir, qué sabia y entendida es esta gran nación. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Amén. Es interesante porque acá continúa y sigue marcando digamos, la importancia de la legalidad de lo que se está hablando, de que este libro es un libro legal. ¿Por qué? Es interesante porque cuando leemos en el versículo 5 le está diciendo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, que es lo que viene hablando Moisés, como Adonai mi Dios me ha mandado. O sea, que está hablando Moisés diciendo, lo que yo estoy hablando es algo que el Eterno ha hablado para ustedes. Es lo que son los estatutos y decretos del Eterno, no son de Moisés. ¿Para qué? Para que hagáis, miren, es importante el verbo que está usando aquí, porque para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar por posesión de ella. O sea, estos mandamientos que está haciendo, recuerden, como vimos en la introducción, está haciendo un recordatorio, está volviendo a darle las instrucciones, los mandamientos a una nueva generación Moisés que va a entrar a la tierra prometida. Entonces, sigue estando eso y es muy interesante que él está marcando hagáis, o sea, el verbo hacer. Son cosas que hay que poner por obra cuando el Eterno nos permite entrar a la tierra prometida. Pero lo más interesante es cuando vamos al versículo 6, porque en el versículo 6 dice, y miren, y acá lo hace más claro, dice, guárdenlos pues y ponlos por obra. O sea que esto no es solamente que hay que escuchar, sino que hay que poner por obra esos estatutos y decretos que el Eterno nos ha dado a través de Moisés. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Es interesante esa frase. Y miren cómo continúa. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es hermosa esa frase, ¿no? Pero, ¿por qué Moisés les hace esta aclaración a Israel antes de entrar a la tierra prometida? ¿Por qué está usando esta frase en particular diciendo que, y podemos entender que si Israel guarda los mandamientos, los pone por obra, va a haber una diferencia con las naciones? Y que las naciones van a decir, este pueblo es sabio y entendido, nación grande es esta.
¿Por qué? Porque hay algo que está marcando la diferencia. Y después en el versículo 7 hay una pregunta que las naciones se van a hacer. ¿Qué nación grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero es interesante estas dos preguntas, porque está mencionando algo que las naciones dirán: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Y esto es interesante porque está usando estas frases y está haciendo estas preguntas. ¿Por qué? Porque justamente estos versículos nos van a permitir hacer una conexión con la perspectiva del mundo en el antiguo Medio Oriente. Y es interesante porque no es la primera vez que hace esta comparación Moisés. Acuérdense que en Éxodo capítulo 19, si no me equivoco, dice que Israel es una nación de reyes y sacerdotes. Y eso está relacionado con la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, como las naciones del antiguo Medio Oriente veían la vida. Bien, entonces recuerden que nosotros estamos siguiendo una metodología de estudio. Quiero que veamos aquí. Bueno, vamos a definirlo primero. Yo recién mencioné el término cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? No tiene nada que ver con algo místico, esotérico, del cosmos, no. La cosmovisión es la visión del mundo. Cosmos en griego significa mundo. Entonces es la visión del mundo. Y una forma sencilla de poderlo definir es una forma de referirse a cómo encajan todas las piezas de la vida. Eso es la cosmovisión. Es como, entonces aquí vemos que Moisés está haciendo una comparación y está confrontando la visión del mundo de las naciones. Y eso es lo que le está enseñando a Israel, que el Eterno nos ha dado los mandamientos, sus estatutos, para que los pongamos por obra y que hagamos un contraste en la cosmovisión del diario vivir en el mundo. Y para eso tenemos que ir al antiguo Medio Oriente y analizar, porque tenemos la bendición, gracias a Dios, de contar con la arqueología, la historia, con recursos que nos hablan de cómo era la vida en el antiguo Medio Oriente, en las naciones que rodeaban a Israel, los mesopotámicos, Babilonia, hititas. Bien, entonces vamos a usar esos recursos y vamos a tratar de descubrir cómo era la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, de un mundo. Acuérdense que ya estamos siguiendo nosotros, como les decía, una metodología de estudio. ¿Cuál es la metodología de estudio? Es la que nos ha enseñado y nos ha compartido nuestro hermano y maestro Rico Cortés. Esta ya habíamos determinado, recuerden que en la introducción el libro de Deuteronomio entraba en el tema de convenios, también estaba relacionado con el tema de honor y vergüenza, con el tema de patrocinio y clientela, la relación de rey soberano con su vasallo, pero también ahora vamos a ver que dentro del libro de Deuteronomio también vamos a tocar el tema de caos y orden, que eso es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. ¿Cómo entendía la humanidad en ese momento lo que era el caos y el orden, lo que era el bien y el mal? Y eso es algo que vamos a ir descubriendo, porque había una visión en la antigüedad de que el mundo, o de alguna forma la vida, estaba dividida en dos reinos: un reino bueno, un reino malo. El reino bueno era conocido como el reino de los cielos, y el reino malo era como conocido como el reino, o más que nada, el inframundo, que traduciéndolo hoy para nosotros es como lo conocemos como el infierno. Bien, y vamos a tratar de ver que esto es una visión que viene, miren, de la antigüedad. Y acá el Eterno está haciendo, y acá hay una aclaración que hace Moisés: ustedes tienen que ser distintos. El mundo es distinto, no es como la nación los ve. Y la perspectiva de la cosmovisión, del caos y del orden es distinto para Israel. Y eso es lo que vamos a descubrir justamente en este momento. Porque este capítulo 4 nos da la pauta y nos abre la puerta para que podamos nosotros descubrir cómo era la vida en el antiguo Medio Oriente y realmente qué es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Amén. Entonces, vamos a enfocarnos en la cosmovisión y vamos a poder nosotros ver ahora un poquito
sobre la visión del mundo que tenía el antiguo Medio Oriente. Y realmente lo que Dios está haciendo con sus mandamientos es marcar un contraste entre las creencias religiosas del antiguo Medio Oriente y el Dios de Israel. Y es algo interesante porque cuando nosotros estudiamos cómo la visión de las religiones del antiguo Medio Oriente veían el mundo, un poco es como les mencionaba recién, que ellos veían el mundo dividido en dos esferas. Una esfera que era una esfera buena y una esfera que era la muerte o el inframundo o como lo conocemos nosotros al día de hoy, el infierno. Y esta visión del cosmos tiene algunas particularidades que se unen o que se comparten con Israel. Si nosotros vemos, Israel tenía su vida centrada en el templo de Dios, estaba centrado en los espacios sagrados, estaba también concentrado en lo que era los rituales de pureza para poder permanecer en el espacio sagrado. Eso es algo que se comparten tanto en las religiones del Antiguo Medio Oriente como en la vida cotidiana de Israel. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que se hace es que Israel se destaca de servirle a un Dios que es distinto a los dioses del mundo antiguo. ¿Bien? Y esto tuvo un efecto que hizo que las creencias del Antiguo Medio Oriente empezaran a caer como un dominó. Y eso es lo que está marcando. Por eso Moisés, miren, por eso en el versículo 7 dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses? ¿Por qué? Porque eso le está trayendo memoria a Israel. Miren, las naciones creen en dioses, pero ustedes tienen un solo Dios. Y que las leyes y los mandamientos van a hacer que marquen una diferencia. Que todas las naciones vean que este Dios habla con su pueblo y le da sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo es la visión de las deidades en el antiguo Medio Oriente y vamos a ver que hay grandes diferencias con el Dios de Israel. ¿Amén? Entonces, es para que tengamos un poquito de contexto cómo era la visión del antiguo Medio Oriente. Y para poder comprender esto, lo vamos a dividir o vamos a marcar 6 áreas o 6 puntos importantes que se van a diferenciar entre las deidades del antiguo Medio Oriente con el Dios de Israel, con Adonai, nuestro Rey. Amén. Y uno de los primeros puntos que vamos a tocar es el poder supremo. Mire, y acá es donde empieza a marcar ya una gran diferencia con el Dios de Israel. El poder supremo. En la antigüedad, en el mundo antiguo de digamos, los hititas, los mesopotámicos en Babilonia, la comprensión de la religión era que ningún Dios o alguna entidad podía tener el poder supremo del cosmos. Acuérdense, cosmos es igual a mundo. O sea, en la antigüedad creían que los dioses no tenían el poder supremo sobre el mundo. El poder y la autoridad y la jurisdicción que tenía cada dios estaba limitada. ¿A qué? A que ellos le atribuían a cada cosa un dios. Entonces, habían dioses para la guerra, habían dioses para la fertilidad, habían dioses para las tormentas, había dioses por lo que se les ocurriera, había un dios. Eso podemos analizarlo y podemos ver que hoy en día sigue pasando lo mismo. Pero vamos al punto del antiguo Medio Oriente. Entonces vemos que en las religiones del antiguo Medio Oriente, los dioses no tenían autoridades supremas. Cada dios era responsable de tomar decisiones y decretar sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana o también tenían que ir a un concilio, a una asamblea de dioses. Y eso era lo que se conocía en la antigüedad como un panteón de dioses, que eran decisiones tomadas en conjunto. Y eso es algo que era la perspectiva que tenía el antiguo Medio Oriente. Y acuérdense que habíamos mencionado que la visión de ellos es que el mundo era dividido entre el inframundo y un Dios bueno. Un Dios que servía al inframundo, que era el rey del inframundo, y un Dios que era el bueno, que gobernaba, digamos, las cosas buenas. Entonces, ¿qué sucedía? En la visión del antiguo Medio Oriente, lo que pasa es que siempre estos dioses estaban en una batalla constante. Entonces,
Y eso es lo que siempre vamos a ver, que en la antigüedad, que un Dios bueno pelea con un Dios malo, una vez se vence el bueno, otra vez se vence el malo, y es el que tiene el poder supremo, hasta que otra deidad venza al que tiene el poder supremo. Entonces no era que un solo Dios tenía el poder supremo, sino que era una lucha constante entre dioses. Y la humanidad estaba en el medio. Y creían que los dioses habían creado a la humanidad para ser sus esclavos y que debían satisfacer las necesidades de esos dioses, que lo único que hacían realmente es traer opresión a las naciones. Entonces aquí tenemos la gran diferencia, porque miren, les voy a compartir este esquema que nos va a ejemplificar un poquito más sencillo cómo era la visión del mundo, tanto para el antiguo Medio Oriente como para Israel. Lo vamos a dividir en esferas. La primera esfera que vemos aquí, que dice gente o personas, es el ámbito donde las personas están. Pero sobre este ámbito, sobre esta esfera, está la esfera de la naturaleza. Y en el antiguo Medio Oriente, la naturaleza, dentro de la naturaleza estaban sus deidades. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos las deidades del antiguo Medio Oriente siempre están relacionadas con cosas naturales, con animales, con fenómenos naturales, con el mar, el agua, montañas, o sea, todo estaba relacionado. Cada dios era representado o se manifestaba a través de algo natural. Y hay un reino que dice primordial, y es un reino primordial impersonal. Eso quiere decir que era el Dios que ocupara ese lugar iba a tener el poder supremo, pero recuerden, siempre en la mentalidad de alguien del antiguo Medio Oriente había un duelo entre los dioses buenos y los dioses malos, entre dioses. Entonces, hasta que ese Dios fuera vencido, tenía el poder supremo. Pero miren la gran diferencia con Israel. En Israel tenemos una esfera también igual, que es las personas, pero que hay la naturaleza que no es adorada por Israel, pero sí sabemos que Dios tiene el control sobre los fenómenos naturales, pero el poder supremo lo tiene la deidad, lo tiene el Eterno. ¿Y cómo lo sabemos eso? Si vamos a Deuteronomio capítulo 4, al versículo 15 al 20, vamos a leer. Y vamos a darnos cuenta que el Eterno está marcando esta diferencia y le está diciendo, por eso es que tengan en mente lo que dice Moisés. O sea, las naciones van a decir que quién es esta nación que tiene dioses tan cercanos a él. Pero Dios le está marcando con los mandamientos una diferencia. Está como hablando mal y pronto, pegándole un cachetazo a la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, marcando un precedente contracultural. Y vamos a ver qué es lo que dice. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque el Eterno tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros, el Eterno os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Amén. Entonces vemos ahí que uno de los mandamientos, el primer mandamiento, ¿cuál es? Que no adorar a otros dioses. O sea, que tenemos que enfocarnos en la adoración a Dios. Y miren que el Eterno le está pidiendo a Israel, le está pidiendo que no hagan imágenes, que no pueden representarlo ni con nada de la naturaleza. Ahora entendemos por qué el Eterno, al dar este mandamiento, le está diciendo que no se hagan imágenes de animales, ni que tomen digamos, el sol, la luna, las estrellas, que nada de eso lo puede a él representar físicamente. ¿Por qué? Porque eso es algo que está marcando el Eterno como un contraste con la cultura del antiguo Medio Oriente. Porque recuerden, en el antiguo Medio Oriente, un chancho, un burro, un becerro era un dios. Para Israel no. No existía. ¿Por qué? Porque Dios les dice, miren, ustedes nunca vieron una imagen de mí y entonces no me representen.
o no hagáis para vosotros esculturas, miren, de imágenes o figura alguna de varón o mujer, porque también en el antiguo Medio Oriente había dioses que se representaban con hombres y mujeres. Por ejemplo, la diosa de la fertilidad era una mujer. Eh, que tampoco lo hicieran con animales, ni tampoco con las cosas que veían en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios no hay forma, al Eterno no hay forma de representarlo. Él sí tiene control sobre las condiciones naturales, porque Él estableció las leyes de la naturaleza. Pero no tenemos que adorar a la naturaleza, y eso es algo que hacía el antiguo Medio Oriente. Y acá vemos la primera diferencia. En el primer punto vemos una gran diferencia de cómo era la cosmovisión del antiguo Medio Oriente con la cosmovisión que debía tener Israel de su Dios y cómo ver el funcionamiento del mundo. Bien, entonces acá ya vamos entendiendo el por qué da esto, el primero y el segundo mandamiento, que no tendrás otro Dios más que el Eterno y que tampoco te hagas imágenes. ¿Por qué? Porque eso era una diferencia, marcaba una diferencia con el antiguo Medio Oriente. Israel fue llamado para ser un pueblo apartado, santo, kadosh, distinto a las naciones. Y esto era lo primero que las naciones iban a ver. Que ellos no adoraban a cuanto Dios, sino que adoraban a un solo Dios, el Dios de la creación, al Dios de Israel. De ahí Abraham, Isaac y Jacob. ¿Amén? Entonces ya aclaramos una diferencia. Vamos a descubrir otra diferencia. Antes de pasar a otra diferencia, quiero leerles esto. Adonai, el Dios de Israel, fue presentado como el máximo poder y autoridad en el cosmos. Miren, así es como Moisés lo está presentando. Bien, y lo vemos cuando da el primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque no hay más dioses. Es uno solo, y que le está enseñando entonces al pueblo de que el Eterno, el Dios de Israel, tiene el control de todas las cosas, que no hay un inframundo, que no hay un Dios bueno y un Dios malo, sino que hay un solo Dios que todo está sujeto a Él. Por eso es que está hablando y le está diciendo, no tendrás otros dioses. ¿Por qué? Recuerden, Israel salió de Egipto, estuvo más de 400 años dentro de una sociedad que creían en 1000 dioses. Entonces, ahora Dios está poniendo un orden, está trayendo orden a su pueblo. Y vamos a ver también en los versículos de Deuteronomio 4, vamos a leer del 23 al 24 lo que dice. Guardaos, no os olvidéis del pacto que el Eterno vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha prohibido, porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor, Dios Dios. celoso. Amén. Ven, acá vemos por qué el Eterno le pide a su pueblo que no se haga imágenes, como lo hacían en Egipto. Y porque eso es la aclaración del primer mandamiento. Miren el primer mandamiento. No tendrás otro Dios delante de mí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso. Y dice que es fuego consumidor. Increíble, ¿no? Ahora podemos entender. Ven ahora que cuando podemos conectar el contexto cultural, ahora podemos nosotros comprender por qué da estos mandamientos. Y podemos descubrir la esencia de lo que es el mandamiento, el espíritu del mandamiento. Y es porque Dios está diciendo, yo soy el único Dios. No hay otros, no hay dioses ni reinos, yo soy el único rey. Y eso lo está presentando desde Génesis. Porque el libro de Génesis es un libro que está basado en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Es algo que les dejo ahí como una perlita. Entonces, vamos a continuar. Acá quiero mostrarles esto que se ha descubierto. Es un descubrimiento arqueológico que es una procesión de dioses hititas. Eso es lo que se conocía como un panteón, una agrupación de dioses. Y esto fue descubierto y está exhibido en el Museo de la Civilización en Anatolia, en Ankara, Turquía. ¿Ven? Miren, esto es una evidencia de cómo el mundo antiguo fuera de Israel percibían el mundo. Y ellos creían en eso, en una procesión de dioses. Eso quiere decir que para ellos, y esto nos valida de que para ellos el poder supremo no estaba en manos de un dios, sino que estaba en manos de varios dioses. Y que había luchas entre ellos. Pero para Israel es la gran diferencia. Hay un solo Dios y que todo está sujeto a Él. Amén. Vamos al segundo punto. La manifestación de la deidad.
Miren, y acá también hay una gran diferencia con el Dios de Israel. Dice, los dioses del antiguo cercano oriente se manifestaban en los cuerpos celestes, en la naturaleza, en las imágenes que ellos hacían. ¿Ven? Acá está la gran diferencia y ahora estamos entendiendo por qué el segundo mandamiento. Porque Dios le dice, no se hagan imágenes de talla, ni de hombre, ni de mujer, ni de animales, ni de lo que vean en el cielo. ¿Por qué? Porque era muy común en el antiguo Medio Oriente que ellos hicieran estas imágenes para representar la manifestación de la deidad que ellos creían. Israel marca una gran diferencia. Adonai no está asociado con ninguna de estas imágenes, pero sí él tiene el control sobre la naturaleza. Pero no se manifiesta en ellos, no se va a manifestar en las imágenes, no se va a manifestar en algo que el ser humano hizo, en una pieza de madera, en una pieza de hierro, de yeso. No, Dios no se manifiesta en las cosas que el hombre puede hacer. Si Él tiene el control de todo, pero Él no se va a manifestar como en el antiguo Medio Oriente creían. Y tristemente es algo que aún pasa en nuestros días. Y muchas veces no son cosas que nosotros creamos con nuestras manos, sino que son cosas que nosotros idolatramos. Dinero, supersticiones, una persona, egoísmo, egocentrismo. O sea, hoy esos dioses ya no son de piedra o madera. ¿Qué los hay? Sigue habiendo. Pero también hay otros dioses que nos creamos en nuestras mentes. Entonces, Dios está haciendo de acá otra vez, vuelve a marcar un proceso, mejor dicho, un precedente contracultural con la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Ellos creían que cualquier cosa que ellos creaban en la naturaleza o cosas que ellos hacían con sus manos representaban a sus deidades. Y miren, y algo interesante que les quiero compartir, que se ha descubierto en las tablas que se han descubierto sobre los escritos del antiguo Medio Oriente, aquí hay una oración a Inanna. Inanna es una diosa que se le atribuye como la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, hasta de la guerra. Pero miren, es interesante esta oración que hacen a la diosa. Dice, molestar, insultar, ridiculizar, profanar y venerar es tu dominio y el nombre de la diosa. ¿Por qué? Porque miren que hasta estas cosas de molestar, insultar o ridiculizar estaban ligadas a una deidad y eran supuestamente manifestaciones de esa deidad. Y esto se lo atribuían a esa diosa. También miren, el abatimiento, la calamidad, la angustia, la alegría y el buen ánimo es tu dominio y el nombre de la diosa. Le reconocían a la diosa, miren, o sea, esa diosa tenía en control un montón de cosas, según el antiguo Medio Oriente. Temblor, espanto, terror, deslumbramiento y gloria es tu dominio, Inanna. Cuando dice es tu dominio es porque son atribuciones que tiene esa diosa. Y es interesante porque esa era la visión que tenía el antiguo Medio Oriente. Cualquier cosita, si alguien estaba de mal humor, es la manifestación de tal diosa. Si alguien está ridiculizando a alguien, es porque la diosa te está ridiculizando. Es increíble, ¿no? Pero la verdad es que acá Dios está haciendo también un precedente y yendo en contra de la cultura y está volviendo a confrontar la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Cuando vamos al capítulo 5, versículo 8. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. 9 también. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. ¿Ven? Acá Dios está otra vez deja en claro, en el capítulo 5 está dejando en claro otra vez, versículo 8 y 9, no se hagan imágenes. ¿Por qué? Porque nada de eso los representa a ellos. Es más, dice, ni siquiera se les ocurra postrarse delante de esas imágenes. Porque el Eterno, Adonai, es nuestro Elohim, es nuestro Dios y no hay otro como Él. Es el único Dios. ¿Ven? Entonces, acá está confrontando. Volvemos a ver otro punto en el cual Dios está confrontando las creencias del antiguo Medio Oriente. Y Él está enseñando a su pueblo, hey, no sigan pensando de esa forma. Los está volviendo a programar, vamos a decirlo nuevamente,
con una nueva visión del mundo. Y eso es lo que está haciendo. Por eso esto es el capítulo 4, el capítulo 5 del Deuteronomio tienen este propósito de enseñarle al pueblo a cómo ver el mundo y decir no a lo de las naciones. ¿Amén? Vamos a continuar con el tercer punto. Disposición de la deidad. Y este es un dato muy particular y algo muy interesante. Porque en el antiguo cercano oriente se creían que los dioses tenían necesidades y que los dioses se parecían más a los humanos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban comida, necesitaban alimento, necesitaban vestimenta, necesitaban un lugar donde permanecer, donde hospedarse. A menudo se consideraba que los dioses se comportaban, miren, dicen en el antiguo Medio Oriente creían que los dioses se comportaban de la misma manera que los seres humanos, con las mismas deficiencias, debilidades, deseos y frustraciones. Esto los hizo inconsistentes e impredecibles. ¡Wow! Ahora vemos que los dioses del antiguo Medio Oriente, yo creo que lo menos que eran morales, eran totalmente inmorales, vamos a decir, y que como que esto me da a entender que cada uno podía justificar sus actos inmorales de acuerdo a la deidad que servía. ¿Por qué? Porque miren, ellos veían a sus dioses como a un ser humano, con las mismas debilidades, deseos y frustraciones. Y los hacía algo que inconstantes, dice, e impredecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los dioses los consideraban como dioses caprichosos. Y ahora tengamos en mente lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo en el capítulo 4, en los versículos 7 y 8. Porque la visión de los dioses eran dioses caprichosos, que la humanidad no sabía qué es lo que querían esos dioses y que solamente estaban oprimiendo porque la humanidad eran los esclavos, los siervos de las deidades. ¿Bien? Y aquí Adonai es visto, y acá es donde empieza a marcar el precedente, un precedente contracultural, porque Dios, Adonai, es visto como un santo en todos sus caminos, que Él es un Dios que no cambia, que es el mismo. Le está enseñando a su pueblo que Él no es como los dioses de las naciones, que son inconstantes, impredecibles. Dios le está diciendo de antemano cuál es su carácter, qué es lo que Él espera de su pueblo y qué quiere que su pueblo haga y cómo debe conducirse en su vida diaria. Dios es distinto al Dios de las naciones. ¿Y cómo sabemos esto? Miren, vamos a capítulo 4, versículo 31. Miren, vamos a ir marcando precedentes bíblicos sobre este punto particular. Porque Dios misericordioso es el eterno tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Amén. ¿Ven? ¿Ven lo que está diciendo? Miren la diferencia, lo que acabamos de ver cómo eran los dioses del Antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Medio Oriente eran inconstantes, impredecibles, hasta perversos, malvados y hasta bipolares, podríamos decirlo. Pero Dios dice, yo soy que un Dios misericordioso, dice. Yo soy un Dios misericordioso. Soy un Dios que se va a acordar de su pacto. Esto quiere decir que Él no va a cambiar. Si Él hizo un pacto con su pueblo, quiere decir que ese pacto es eterno, porque Dios no ha muerto, Él es eterno. Entonces su pacto es eterno con su pueblo. Él no va a cambiar de parecer. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Miren la gran diferencia que hay con el antiguo Medio Oriente. Una gran diferencia. Vamos a marcar otro precedente. Vamos a Números capítulo 23. Vamos a Números capítulo 23. Versículo, ahí les digo, así vamos, 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén a eso. Amén, porque ven la diferencia que hay con los dioses del antiguo Medio Oriente. Dios le está dejando en claro y bien claro a su pueblo que Él no va a cambiar, que Él es el mismo, que Él no es hombre. Miren, ahora podemos entender estos versículos. Porque si no nos ponemos en contexto de acuerdo a la cultura de la antigüedad,
no lo vamos a entender porque usa esta frase. Recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, si yo quiero entender el capítulo 23 de Número, versículo 19, ¿por qué Dios dice eso? Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es porque está haciendo marcando principalmente digamos, no un protocolo, un precedente contracultural. Porque para la antigüedad los dioses eran como hombres. Y Dios dice, yo no soy un hombre, ni tampoco soy hijo de un hombre. Yo soy el Eterno, el Dios soberano. Yo soy el Shaddai. Y Él tiene el control de todas las cosas. Miren cómo le está enseñando a su pueblo. Vamos a Salmos, vamos a los Salmos, porque el salmista también, ellos entendían. Vamos a Salmos 102, versículo 25-27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Mírenlo como el salmista, él está en conciencia. Miren la percepción que tenía el salmista de la cosmovisión. Que acá está diciendo que el Eterno, Él es el mismo y tus años no se acabarán. Está diciendo Él es eterno. O sea que Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre va a ser el mismo. Miren qué gran diferencia que se está marcando con el antiguo Medio Oriente. Es interesante. Ahora ven cómo podemos ir comprendiendo mejor las escrituras y pudiendo interpretar de una forma correcta, de acuerdo al contexto. Y miren cuántas riquezas podemos estar aprendiendo de todos estos puntos. Amén. Vamos al... Ya me perdí. Vamos en el cuarto punto. En el cuarto punto, la autonomía de las deidades. Otro punto en el cual hay una gran diferencia entre el Dios de Israel y el Dios del antiguo Medio Oriente. Los dioses tenían necesidades. Recuerden lo que hablábamos recién, la percepción de la humanidad de sus dioses, de las naciones de sus dioses, que eran como seres humanos, que tenían necesidades, que tenían hasta las mismas, digamos, deficiencias que el ser humano. Entonces los dioses tenían necesidades. No estaba lejos el concepto de que las personas podían satisfacer las necesidades de los dioses. Y ojo, porque esto trae algo que hace que el ser humano tenga cierto poder sobre los dioses. Se consideraba que los dioses se volvían dependientes de las personas. Esto le dio a la gente, recuerden lo que les dije recién, una cierta cantidad de poder de negociar y tratar con los dioses. Interesante, ¿no? Porque hasta el día de hoy, en nuestra cultura y más en la cultura latinoamericana, es muy notorio esto. Por más que yo no sirva a dioses ajenos, pero fuimos educados a negociar con Dios, a negociar con el Eterno, a tratar de torcerle el brazo, que es lo que estaban haciendo en el antiguo Medio Oriente. Los dioses necesitaban comida, vivienda, ropa, y la gente proporcionaba esas cosas en sus sacrificios y templos y en la vestimenta de las imágenes. Hasta el día de hoy sucede todo eso. Esto crea una situación de codependencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una simbiosis entre los dioses y la humanidad. Y definamos lo que es simbiosis. La simbiosis es una relación de ayuda mutua o de apoyo mutuo que se establece entre dos personas o dos entidades. En este caso es una simbiosis, una gran simbiosis que se hace entre los dioses y la humanidad, las naciones. Así como las personas satisfacían las necesidades de los dioses ofrecen provisión y protección sobre las personas. ¿Qué es esto? Un intercambio. Yo le hago una petición a un dios, si el dios me concede, yo cumplo mi promesa, mi voto, lo que yo le prometí a ese dios. A cambio de algo, siempre la humanidad está tratando de sacar ventaja. Una condición humana.
Y Dios le está enseñando a su pueblo que ellos no tienen que hacer así. Y es más, Dios no es así. El Dios de Israel no tiene nada que ver con eso. Miren, les voy a leer este precepto babilónico que se encontró en los diálogos babilónicos del pesimismo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. El hombre que sacrifica a su Dios está satisfecho con el trato. Está haciendo préstamo sobre préstamo. ¿Qué quiere decir esto? La deidad termina siendo para la mentalidad del antiguo Medio Oriente, como la humanidad, ellos al creer que los dioses eran como los seres humanos, eso le estaba dando como una pequeña ventaja o cierto poder, acuérdense que habíamos dicho eso, sobre los dioses, que entonces los dioses se terminaban haciendo deudores de los seres humanos porque los mantenía, pero qué contradicción, porque ellos creían que los dioses habían creado la humanidad para ser esclavos, es una contradicción, pero miren el pensamiento que ellos tenían, que si la persona estaba conforme, satisfecha con el trato, ¿qué quiere decir? Intercambio, comercio, obtuvo algo, si estaba satisfecho con lo que obtuvo, entonces está haciendo su sacrificio y está haciéndolo deudor a la deidad. Pero miren lo que dice el segundo párrafo. El hombre que no sacrifica a su Dios puede enseñar al Dios a correr tras de él como un perro. Es increíble, ¿no? Palabras fuertes. Miren cómo ellos tenían a sus dioses. Y pensemos en nosotros. Muchas veces no actuamos de esas formas con el Eterno. Algo en que tenemos que meditar y analizar. Por eso este libro de Deuteronomio es un libro que nos va a permitir hacer un autoanálisis nuestro y poder permitir que el Eterno haga circuncisión de corazón en nuestras vidas. Porque quizás no lo sabíamos, pero ahora que estamos expuestos al mandamiento, expuestos al contexto y poder comprender en mayor profundidad estos textos, va a permitir que eso, el espíritu del mandamiento, circuncide mi corazón. Interesante, ¿no? Pero miren lo interesante también, porque esta era la visión que tenía sobre sus dioses el antiguo Medio Oriente. Pero miren lo que le dice Dios a su pueblo. Vamos a Salmos capítulo 50. Vamos a Salmos capítulo 50, del versículo 7 al 15 vamos a leer. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy el Eterno, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica al Eterno alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Miren lo que el Eterno le está enseñando a su pueblo. A través de los mandamientos le está enseñando de que, a través de su pacto, de los mandamientos, está enseñándole que quiénes somos nosotros para negociar con el Eterno. Si todo le pertenece a Él. Miren lo que dice el salmista. Todo le pertenece a Él. Todo lo del campo, todas las bestias del campo, todo le pertenece a Él. Nada nos pertenece a nosotros. No podemos negociar con nada. Con Él no se negocia. Y por eso es importante que estudiemos el sistema de ofrendas que Dios estipula para Israel. ¿Por qué? Porque ahí cuando estudiamos el sistema de ofrendas nos vamos a dar cuenta que Dios no usa la nación de Israel, nosotros no podemos usar las ofrendas para torcer el brazo del Eterno. Porque el Eterno sí estipula ofrendas que debían presentarse en el templo, en cierto tiempo, o por alguna cuestión en particular. Pero no es para torcer su brazo, sino que es simplemente un protocolo para que podamos acercarnos a Él. Acuérdense que Él es un rey, es el rey de Israel. Y dentro del protocolo para presentarse al rey uno tiene que presentar un regalo. Pero miren lo que está haciendo el Eterno. Él está dando el sistema de ofrenda, dando los mandamientos para que conozcamos qué es lo que realmente a Él quiere. Y que también lo pone en un contexto en que Él no va a hacer
que nosotros podamos tener esa autoridad de decir, porque yo puedo traer un poquito más, voy a torcer el brazo del rey. No. El sistema de ofrenda nos muestra que para todos era igual. Y encima, el que más tenía era el que más tenía que dar. Y el que menos tenía daba, o sea, es de acuerdo a lo que la persona tenía. Pero no puede uno jactarse, porque yo tengo más. No, porque estaba trayendo lo que el Eterno traía y no podía traerle más en los sistemas de ofrenda. Y si lo traía era contado como una ofrenda voluntaria, pero no se podía jactar. El sistema de ofrenda nos enseña de que Dios trae equidad, justicia y bondad, y que todo le pertenece a Él, y que Él no nos pide todo, como el sistema religioso nos ha enseñado. Él nos pide de lo que nos ha bendecido. Simplemente eso. Y si nos ponemos a ver, simplemente pide la 10ª parte de lo que Él nos ha bendecido. Cuando vemos que en el antiguo Medio Oriente los dioses eran inconstantes, no sabían qué es lo que querían y muchas veces tenían que sacrificar un montón de dioses para tenerlos contentos. ¿Qué producía eso en las personas? Opresión, pobreza y traía calamidad. El Dios de Israel dice, no, conmigo no es así. Y acá marca otro precedente, que todo lo que tenemos, que todo lo que Israel tiene es porque Dios los ha provisto, porque Dios les ha sustentado, porque Dios los ha bendecido, no porque ellos son los mejores. ¿Quiénes somos? No somos nadie. Pero Dios nos bendice y de lo que Él nos da, eso nos pide. Y no nos pide todo, nos pide una pequeña parte. Porque todo le pertenece a Él. Amén. Entonces acá ya vemos otro punto. Estamos viendo otro punto, que Dios es un Dios autónomo. En cambio, en el antiguo Medio Oriente los dioses no eran autónomos, dependían de las personas y eso daba lugar a las personas a tener en sus mentalidades que ellos podían torcer el brazo del Dios y obtener de acuerdo a como ellos querían. Y si el Dios no cumplía, no le cumplo, que se muera de hambre de Dios, el Dios que ellos servían. Y no es así. Con el Dios de Israel no es así. Él es el dueño de todas las cosas y Él si nos da es de acuerdo a su voluntad, a lo que Él cree que es bueno para nosotros. Nosotros podemos hasta pedir cosas que quizás hasta de llorar y patalear por eso, pero Dios nos conoce y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo. Yo soy autónomo. Nosotros no podemos hacer nada. Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Y esa es la enseñanza que le da a Israel. Y es algo que también nos da a nosotros enseñanza. Porque nosotros no podemos jugar y tampoco podemos intentar torcer el brazo de Dios y ser rebeldes y desobedientes a sus mandamientos. Amén. Vamos al 5.º punto. Los requisitos de la deidad. Acá es otro punto también que es importante. Aunque se percibía que los dioses estaban dispuestos a responder preguntas acerca de las situaciones en cuestión a través de preguntas, oráculos, no ofrecían una revelación permanente de su carácter. Miren, y eso es porque era la perspectiva que ellos tenían. Ellos al creer que sus dioses eran inconstantes, que no sabían qué es lo que querían, entonces ellos nunca sabían cuál era el carácter del Dios que estaban sirviendo. ¿Cómo era ese Dios? Por lo tanto, la humanidad tenía poca orientación con respecto a lo que sus dioses esperaban de ellos. Y acá es donde Dios está haciendo también una gran diferencia con el mundo antiguo. Pero los dioses podían enojarse. Miren lo que ellos creían. Los dioses podían enojarse repentinamente y las causas de la ira divina eran imposibles de discernir. O sea, ellos creían que sus dioses podían ser, como se dice, cicloquímicos, que hoy estaban contentos y al ratito estaban enojados con la humanidad y vamos a destruir la humanidad. Ellos no conocían el carácter de su Dios. Y que ellos creían que si las cosas iban mal, ellos asumían que alguna deidad estaba enojada o intentaba apaciguar a la deidad enojada tratando de satisfacer más sus necesidades. Miren la mentalidad que tenía. Sin embargo, un problema adicional era que al complacer un dios, el adorador corría el riesgo de poner en celos a otro dios.
por lo tanto tenía que hacer múltiples ofrendas para que esos dioses aplaquen su ira. Increíble, ¿no? Miren la perspectiva, y esto me trae a memoria porque mi esposa me preguntó sobre el contexto del diluvio. Y cuando fui a ver el contexto del diluvio, en los escritos de Gilgamesh, habla sobre esta visión del mundo antiguo sobre el diluvio. Y dice que había un dios del inframundo que se había enojado tanto, tanto, tanto con la humanidad, que envió las aguas que representan caos en el antiguo Medio Oriente, juicio divino, a juzgar la humanidad y a destruir a la humanidad. Pero el dios Ea, que era un dios bueno, que no pertenecía al inframundo, había dado la oportunidad a un fiel servidor o a un, digamos, a un creyente fiel, bondadoso con la deidad, de darle la oportunidad de salvarse. Miren la percepción que ellos tenían del diluvio. Y ese duelo entre dioses buenos y dioses malos. Y acá es donde Dios entra y dice, no, las cosas no son así. Esto es distinto. Porque recuerden, Dios tiene la soberanía sobre todas las áreas de la vida diaria. Y miren, y esto me trae a memoria porque muchas veces nosotros atribuimos, culturalmente muchas veces atribuimos, cuando algo no va mal, es porque seguro algo del inframundo nos está afectando. Discúlpenme, hermanos, pero si estamos en la Torá, estamos estudiando la palabra del Eterno y somos parte del pueblo de Israel, Dios nos dice, esto no es así. Esto no es así. Miren, les quiero compartir esta oración que hacían las personas del antiguo Medio Oriente a sus dioses. Miren lo que dice: la transgresión que he cometido, no la sé. El pecado que he cometido, no lo sé. Lo prohibido que he comido, no lo sé. El lugar prohibido que he pisado, no lo sé. El Dios que conozco o no conozco, me ha oprimido. Oh, y eso podemos asociarlo con lo que Pablo dice cuando va a visitar a los Corintios, creo que es, no me equivoco, en este momento no sé, porque se me vino justo acá en la mente, que él viene a presentarles el Dios que no conoce. Y esto nos muestra que esta perspectiva del antiguo Medio Oriente fue absorbida por los griegos, los helenistas, que de ahí viene el término infierno de los helenistas, y eso fue adoptado por Roma. Y eso, a través de Roma y el sistema religioso, lo tenemos presente hasta el día de hoy. Entonces, vemos que, miren cómo era la percepción que ellos dice: el Dios que conozco o no conozco, me ha oprimido. El hombre es tonto, no sabe nada. La humanidad, todo lo que existe, ¿qué sabe? Si está cometiendo pecado o haciendo el bien, ni siquiera lo sabe. Wow, imagínense vivir en esa cultura. Uno vive loco. Estaría uno loco porque no sabría, ay, se enojó un Dios, no sabría ni qué hacer. Porque miren la expresión de esa oración. No sabía nada, si estaba haciendo el bien, si no estaba haciendo el bien, si estaba haciendo lo correcto, si no estaba haciendo lo correcto. Si estaba haciendo lo que su deidad le dijo o no le dijo. Wow, eso era vivir en un tremendo estrés y en una locura total. Pero Dios marca un precedente. Y miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 10. Nos vamos a adelantar al capítulo 10 y miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti, sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardas los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Increíble, ¿no? Miren lo que dice el Eterno. El Eterno, miren lo que le dice. Y estamos en el libro de Deuteronomio. Recuerden que el libro de Deuteronomio es la Constitución Nacional de Israel. Es el pacto renovado. Y miren lo que le dice. Con una generación que no había visto las proezas que hizo cuando lo sacó de Egipto. Pero miren lo que dice. Y esto marca un precedente con la cultura del antiguo Medio Oriente. En la antigüedad, las naciones no sabían qué es lo que sus dioses querían.
cómo podían complacer a sus dioses, o qué debían hacer o no hacer. Pero miren lo que dice Dios. Ahora pues, Israel, nos habla a nosotros. ¿Qué pide Adonai tu Dios de ti? Sino que temas a Adonai tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Adonai tu Dios, de tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Increíble, ¿no? Miren lo que le piden, miren. Por eso es que Moisés, cuando nosotros leemos en el capítulo 4, versículo 6 y 7, hace esos comentarios de que las naciones van a ver qué nación sabia, qué dioses tan cercanos tiene. ¿Por qué? Porque Israel es una nación que conoce el carácter de su Dios. Ellos conocen lo que realmente Dios quiere y miren lo que solamente Dios quiere, obediencia. Que guardemos sus mandamientos, que lo amemos. Y el amor en el contexto que fue escrita la Biblia, no es como nos creemos nosotros que es el amor, un sentimiento, mariposas en el estómago, no. El amor es un término legal que representa fidelidad, compromiso, lealtad, obediencia. Eso es amor para el antiguo Medio Oriente. Para cuando la Biblia fue escrita, eso es lo que representa amor. Ahora entendemos por qué Dios pone como semejanza su relación con Israel como un matrimonio, como una familia, como un esposo y esposa. Porque eso es lo que debe haber entre esposo y esposa. Fidelidad, tiene que haber respeto, obediencia. Y aquí es lo que está haciendo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Simplemente, miren, es algo tan fácil que le dice a su pueblo. Miren, mi carácter, lo que yo quiero que ustedes hagan, ya lo está dejando saber de antemano. Que Dios quiere obediencia, lealtad, amor. Amor es, acuérdense, lealtad, obediencia. Y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O sea, que con todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, con todo nuestro cuerpo, le sirvamos a Él. Es lo único que Él quiere, obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos y a los estatutos que Él nos ha prescrito hoy. Y ese hoy es atemporal. Marca el día que les dio los mandamientos, como hoy mismo, hoy delante de nosotros, está poniendo el libro de Deuteronomios. Estos mandamientos y estos estatutos para que los pongamos por obra. Eso es lo que el Eterno quiere. Vamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Increíble. Otro versículo más. Y miren, acá es más claro. Oh hombre, nos está hablando a nosotros como humanidad. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es bueno para el Eterno? Sus mandamientos. Los mandamientos, la Torá, las instrucciones que Dios nos da, es lo que nos determina a nosotros qué es lo que es correcto, lo que es moralmente correcto delante de los ojos de nuestro Rey. Miren qué gran ventaja y bendición tenemos con respecto a las naciones. Dios nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que Él pide. Solamente pide hacer justicia, es poner por obra los mandamientos. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso no quiere decir que nos vamos a humillar como se humillaban a los dioses ajenos en el antiguo Medio Oriente, que hacían cosas perversas. No, Él lo que quiere es que nuestro corazón, que seamos humildes y digamos, Señor, todo te pertenece a ti. Adonai, todo es tuyo. Y la verdad que sí, porque más ahora nosotros siendo creyentes en el Mesías, que hemos merecido para conocer al Mesías y ser hoy contados como parte del pueblo. Nada. Recuerden esto, mi hermano. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo. Y si fuera por nuestros méritos, nada hubiéramos podido hacer. Pero a través de Yeshua, el Eterno nos da esa bendición de hoy revelar delante nuestro lo que es bueno.
y qué es bueno para Él, lo que Él nos ordena en sus mandamientos. Y ahí vamos a estar haciendo toda justicia y misericordia, porque es lo que quiere el Eterno. Y miren qué bendición, podemos conocer el carácter de nuestro Dios. Algo que las naciones no pueden decir, porque adoran a sus dioses y esos dioses son locos, hablando mal y pronto. No saben cómo adorarlo, no saben qué hacer, pero nosotros tenemos esa gran bendición. Simplemente es que obedecer. Es algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil porque tenemos que desaprender un montón de cosas. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de educarnos para ser los mejores siervos para el Eterno. Vamos al último punto que es la respuesta a la deidad, que es el tipo de conducta que los dioses esperan de sus adoradores. Y por lo general en la antigüedad, como ven en esta imagen, voy a tratar de achicárselas un poquito más para que puedan verla. Vamos a achicarla un poco más, que está un poquito grande. ¿Ven esta imagen? Esta imagen es lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente. Esta imagen son los sacerdotes paganos que examinaban las entrañas de los animales sacrificados para buscar información de sus dioses. Miren las barbaridades que hacían. Miren las barbaridades que hacían. Ahora entendemos, ahora ven lo importante que es también estudiar el sistema de ofrendas, como les había mencionado recién. Porque ¿qué es Dios que dice? Que todas las entrañas de los animales que debían ser quemadas. ¿Por qué? Porque Él no iba a ser asociado con esta práctica pagana de leer las entrañas, el hígado de un animal. Y sí, seguro se les viene a la memoria leer la borra del café. Es una práctica que abomina a Dios. Porque estaríamos haciendo lo mismo, en vez de hacerlo con entrañas, lo estamos haciendo con otro objeto. Y Dios dice no. Y eso era lo que esperaban los dioses como respuesta de sus adoradores. Y eso era un programa de rituales, como veíamos recién, cuidadosamente coreografiados o periodos de planificación de meditación mística, cosas místicas, hasta un comportamiento ético general o de adhesión a una amplia gama de reglas, pero reglas puestas por quién? Por los seres humanos, buscando complacer sus deseos o de encubrir sus inequidades o su depravación. Y es algo que todavía hoy en algunas religiones existe. Peregrinaciones. Seguro se les vienen a la mente un montón de peregrinaciones, actos de piedad, mientras otras se enfatizan en la necesidad de buenas obras y obras de caridad. Una religión se caracteriza por las características que tiene prioridad y hacen los mayores reclamos sobre el adorador. Eso es una religión. Y esto nos enseña que la relación con nuestro Dios no es así. Dios no pide, Él no se va a manifestar de esa forma. Él condena la adivinación. Y lo que están haciendo estos sacerdotes es adivinación. Es algo que Dios condena, que no es parte de Él. Y muchas veces estos rituales se consideran suficientes en la vida del creyente del antiguo Medio Oriente que creía en sus dioses paganos. Para ellos era suficiente solamente presentarse y llevar una ofrenda o hacer tal acto o hacer cuanta loquera les pasaba por la cabeza y con eso era suficiente. Pero no había un cambio en la persona. Ahora Dios dice que es distinto. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente adorar a un Dios no era un estilo de vida, era llevo una ofrenda, listo. Obtengo lo que quiero, obtengo perdón, listo, peco y empato. Eso era la visión que tenían ellos de lo que una deidad esperaba de sus adoradores. Pero Dios no espera eso. ¿Por qué? Porque ahora el caminar en obediencia con el Eterno, eso es caminar en fe, caminar en un estilo de vida. Ahora nuestra relación con Dios no es una religión. Ahora entendemos que realmente el que yo pueda estar cerca del Eterno y de tener una relación con Él no es un acto religioso, es mi estilo de vida. ¿Qué es lo que se tiene que ver en mi vida? Se tienen que ver los mandamientos reflejados en mí.
que mi conducta vaya de acuerdo a la conducta al Dios que yo estoy sirviendo. Porque así se identificaban las personas también en el antiguo Medio Oriente. Y ahí Dios nos dice que en sus mandamientos nos enseña a hacer lo bueno, lo correcto. Entonces, eso es lo que tienen que verse en mí. Y eso es lo que Dios está diciendo. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida para nosotros. Y miren, quiero compartirles esto que es un consejo babilónico de sabiduría. Y miren, y acá Dios va a marcar, y ahora vamos a entender por qué hay versículos que van a marcar lo opuesto a esto. Miren el consejo babilónico de sabiduría, dice, todos los días adora a tu Dios, muy similar a lo que Israel debía hacer. El sacrificio y la bendición son el acompañamiento adecuado del incienso, muy similar a Israel. Presenta tu ofrenda voluntaria a tu Dios, porque esto es propio de los dioses. Seguimos algo similar. Oración y súplica y postración ofrécela diariamente y obtendrás tu recompensa. Y acá hay una diferencia con el Dios de Israel. Nosotros por presentar nuestras oraciones o súplicas o postraciones, eso no va a obtener nuestra recompensa. Eso muestra que tenemos una relación, un diálogo con nuestro Rey. Acuérdense que Dios quiere una relación, no una religión. Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere que hablemos con Él. Pero hay un protocolo porque recordemos que Él es el Rey. Pero eso no va a hacer que nosotros obtengamos lo que queremos, lo que nuestros corazones quieren. Recuerden, Él nos va a dar de acuerdo a lo que es su voluntad. Sigamos. Entonces tendrás plena comunión con tu Dios. Miren lo que ellos creían. En tu sabiduría, estudia las tablas. La reverencia, la reverencia engendra favor. El sacrificio prolonga la vida. La oración expía la culpa. Y cuando nosotros ahora entendemos que Dios quiere una relación, Dios está marcando digamos, un precedente contracultural con esta creencia que tenían, por ejemplo, los babilónicos. Porque, miren, en el libro de Deuteronomio, Dios le menciona a Israel 3 veces el patrón para alegrar los días de nuestras vidas y para vivir en bendición. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre. ¿Cuál es la clave para uno obtener sabiduría, para vivir largos, tener una prolongada vida? Miren, en el antiguo Medio Oriente era por la cantidad de sacrificios que hacía, pero Dios dice, guarda sus estatutos y mandamientos, y eso traerá largura de días. Y esta es la primera vez que se los dice. Vamos a la segunda vez, Deuteronomio 6, del versículo 1 al 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Otra vez le vuelvo a decir, ¿y qué les pide? Acá les es más claro, que pongáis por obra estos mandamientos en la tierra cual poseáis vosotros para tomarla. Eso quiere estar hablando de, ¿queremos permanecer en bendición, en shalom? ¿Qué debemos hacer? Poner en obra, esforzarnos en poner en obra los mandamientos del Eterno y guardarlos, y guardar esos estatutos y mandamientos, porque esos serán largura de días, no solo para nosotros, sino que para nuestras generaciones. Y vamos a, por último, Deuteronomio 6, versículo 24-25. Y nos mandó el Eterno que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Eterno nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy.
Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Increíble. Increíble porque, miren, una vez más, en el mismo capítulo, en el libro de Deuteronomio, que es la Constitución Nacional de Israel, le está diciendo qué es lo que Dios quiere. Le está volviendo a mostrar su carácter. Y dice, yo solo que quiero que ustedes guarden mis estatutos y que le temamos a Él. Pero ese temor no es de miedo, es un temor reverente, es respeto. Es como se dice en el hebreo kavaná. Es tener ese respeto, esa solemnidad de quién es Él. Y vamos a tener que, dice que para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Queremos largura de vida, de días? ¿Queremos que las bendiciones alcancen hasta nuestras generaciones? ¿Qué debemos hacer? Esforzarnos en guardar el testimonio, guardar los mandamientos y los estatutos que Dios nos dio. Ponerlos por obra. No solo escucharlos, sino ponerlos por obra. Y si estamos pasando por situaciones difíciles, porque eso no quiere decir que no vamos a pasar por un desierto. Queremos justicia. ¿Qué debemos hacer? Poner por obra todos estos mandamientos que delante nuestro Adonai pone. Entonces, ahí vemos que no es como el antiguo Medio Oriente creía que mientras más sacrificios, más días vas a vivir. O que la oración va a traer ¿qué? Justicia. No. ¿Qué es lo que va a traer justicia con mi relación con Dios? Es mi obediencia. Es mi obediencia a lo que Él nos ha dado. Y esa va a ser nuestra gran bendición. Y por eso les vuelvo a recordar. Por eso el libro de Deuteronomio termina con las bendiciones y las maldiciones. Y el Eterno vuelve a poner delante de nosotros, hoy vuelve a poner delante de nosotros los mandamientos. Para que cuando terminemos el libro de Deuteronomio, tengamos la opción de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y el Eterno es tan bueno y misericordioso que nos dice, por favor, escojan la vida, escojan vivir. Él no nos obliga, ahora está en nosotros. Hoy nosotros hemos sido sacados de la ignorancia y hemos sido expuestos al carácter de Dios, a lo que Dios espera de nosotros. Ahora está nuestra decisión, ¿qué vamos a hacer? Wow, increíble, ¿no? Increíble. Y miren, acá hay un cuadrito con las diferencias, resumiendo las diferencias entre el antiguo Medio Oriente, el politeísmo, que era como lo que creían las naciones, y el Israel ideal. Eso es lo que pretende el Eterno para nosotros. Ahora es hora de que nos pongamos mano a la obra y empecemos a educarnos, a estudiar, a aprender, a que el mandamiento sea expuesto en nuestras vidas y que poder nosotros aprender el espíritu de la Torah. Y eso es lo que el Eterno quiere de nosotros. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Vamos a continuar en el próximo estudio descubriendo aún más del contexto del libro de Deuteronomio. Y miren, cuántas hemos podido aprender. Y tomando básicamente 3 versículos del capítulo 4. Y todo lo que nos llevó a ponerlos en contexto. Y ahora poder entender por qué Moisés usa esas frases y hace esas preguntas. Ahora quiero dejarlos con estas preguntas, mi hermano. Quiero dejarlos con estas preguntas para que podamos meditar y que mientras estudiemos el libro de Deuteronomio podamos hacer como hacen las empresas, una auditoría de nuestras vidas. Las naciones podrán decir, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Adonai, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Los quiero dejar con esas preguntas, mi hermano. ¿Las naciones podrán decir eso de nosotros? Es para que nos hagamos una introspección, una autoevaluación y que podamos realmente dar el fruto que el Eterno quiere. Y sí, sé que es difícil, hermano, porque estamos rodeados en un mundo que es un caos, es un mundo totalmente inmoral. ¿Y Dios qué nos pide?
que seamos morales en un mundo inmoral, que seamos esa luz que ilumine las tinieblas para que muchos vengan a Él. Los dejo con esta pregunta, mis hermanos, y nos vemos en el próximo estudio. Y no se olviden, por favor, de darle like, de compartir, de dejar un comentario. Es de gran apoyo y bendición que nos puedan colaborar con eso. Y también hay más detalles si quieren apoyarnos en la descripción del video. Shalom, shalom familia, bendiciones. Nos vemos la próxima semana en un estudio más de Deuteronomio en su contexto. Shalom, shalom.